¿Qué tal, jóvenes? El último tema de cinemática que vamos a ver es el movimiento con aceleración constante. Y este movimiento acelerado es el más sencillo que hay y es un movimiento rectilíneo con aceleración constante. En este caso, lo que nos dice que se mueve a velocidad con aceleración constante, perdón, es que la velocidad cambia al mismo ritmo a lo largo del movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un objeto cae, ¿no? Eh, lo hace con aceleración constante si decimos que los efectos del aire no son considerables, ¿no? Lo mismo puede suceder en un cuerpo que se desliza por una pendiente, ¿no? Vaya subiendo o que vaya bajando, o un objeto que se mueva sobre una superficie horizontal áspera, o cuando un avión se lanza en una catapulta desde un portaaviones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en esos casos vamos a tener o podemos tener un movimiento con aceleración constante. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a deducir una de las ecuaciones y las otras las vamos a dejar para que ustedes las consulten. Y entonces, eh, pues vamos a empezar a partir de la aceleración o de la definición de la aceleración media, ¿ok? Entonces, nosotros recordemos que la aceleración media era la definición de esta parte que está aquí en la parte derecha del igual, ¿no? Nomás que ahora vamos a reemplazar la aceleración media en dirección X nada más por una AX, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a ser la componente de la aceleración en dirección X. Y entonces, si hacemos eso, pues la ecuación nos queda como esta que les mostraba aquí, ¿no? Entonces, la aceleración en X va a ser igual a la velocidad final de X menos la velocidad inicial en X dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, nosotros vamos a decir que T1 va a ser, o sea, nuestro tiempo inicial va a ser 0 y que T2 va a ser cualquier otro instante posterior y lo vamos a llamar T. ¿Ok? También a V0x le vamos a llamar la velocidad inicial, que va a ser la velocidad al instante t igual a 0, ¿no? Y entonces, si nosotros ponemos estas cantidades ahora en la ecuación anterior, nos queda una cosa como esta. Entonces, la aceleración en x va a ser igual a la velocidad eh, en x, esta sería la velocidad al instante t, menos la velocidad inicial en x dividida entre 3 menos 0. ¿Ok? Y entonces podemos despejar, por ejemplo, la velocidad y nos queda esta ecuación que está aquí, la 29. ¿Ok? Entonces nos dice la ecuación que la velocidad eh, a cualquier tiempo t va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula más la aceleración por el tiempo. Entonces nosotros podemos ver gráficamente esta ecuación y la veríamos de esta forma. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, eh, en este caso tengo una velocidad inicial, ¿no? Que sería, o sea, si en el eje de las x, perdón, ponemos la velocidad y en el horizontal los tiempos, entonces la velocidad inicial estaría aquí y a partir de este punto la partícula o el objeto se va a mover con aceleración constante. Entonces, en una gráfica de velocidades contra tiempos, la aceleración constante es una recta, ¿ok? Y entonces uno podría, si aquí es la velocidad inicial, podemos imaginarnos que se hace este rectangulito, ¿no? Entonces tendríamos esta parte, ¿no? Y, y a partir de la velocidad inicial, pues el movimiento, bueno, a partir de esta velocidad inicial, ahora este pedazo que está aquí lo calculamos como aceleración por tiempo, ¿no? Entonces cheque nada más que las unidades son las correctas, son unidades de velocidad. Entonces si sumo esto más esto, que es lo que yo tengo aquí en mi ecuación acá arriba, pues lo que voy a obtener es la velocidad eh, al final del tiempo t, ¿no? En este. Y entonces el área bajo esta curva, entonces, o sea, tanto este rectángulo como este triángulo que está aquí, eh, lo que nos da como información, pues es el cambio de la coordenada en x desde tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a t, ¿no? O sea que el desplazamiento, pues, de, de, de la partícula, el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Ahora, si vemos esto desde el punto de vista de la aceleración, lo que vamos a tener es que
pues como la aceleración es constante, va a tener un valor fijo, ¿no? Y para todo tiempo siempre va a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, si ponemos o queremos analizar el movimiento desde 0 hasta t, entonces aquí esta área verde lo que me va a dar es el cambio de la velocidad desde el tiempo 0 hasta el tiempo t, ¿no? Cómo va cambiando la velocidad. Y entonces esta ecuación 29 es una de las relaciones que nosotros vamos a usar para analizar o describir movimientos con aceleración constante. En total van a ser un número de 4 ecuaciones las que se usan o las que vamos a usar para describir movimiento con aceleración constante. Esta es la que ya teníamos hace un momento. Y las otras tres se obtienen de manera muy similar a como se obtuvo esta, ¿no? Haciendo manipulaciones similares con las ecuaciones para la velocidad media, se puede llegar a, a estas otras que están aquí, ¿no? Entonces esto, si quieren, lo pueden checar también en el libro. Ahí viene muy bien explicado. Pero entonces aquí lo importante que debemos de tener en cuenta es que estas ecuaciones, las cuatro, solo son válidas si la aceleración es constante, ¿ok? Nada más se valen para este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Y entonces bueno, el otro, eh, el otro movimiento con aceleración constante es cuando tenemos una caída libre, pero aquí en lugar de tener un movimiento a lo largo del eje X, por ejemplo, que lo estamos indicando con este subíndice, pues ahora va a ser un movimiento sobre el eje de la Y, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a considerar es eh, que la aceleración gravitacional es la misma en cualquier parte de la Tierra, ¿no? Y otra cosa importante que siempre tomamos que consideramos es que eh, el viento no es un factor, o sea que no lo tomamos en cuenta, ni cualquier otra fuerza que pueda cambiar la aceleración del objeto. ¿Ok? Entonces aquí nada más ponemos que el ejemplo más conocido es el movimiento de un cuerpo en caída libre bajo la influencia de la atracción gravitacional, ¿no? De la Tierra. Entonces los experimentos, ¿no? Indican que todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo independientemente de su tamaño, ¿no? O del peso. Todos caen o todos se aceleran eh, igual. Y si además decimos que la distancia de caída es pequeña en comparación del radio de la Tierra e ignoramos los efectos que tienen también sobre el objeto al rotar la Tierra, vamos a decir o podemos decir que la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Y entonces, la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida a la gravedad, ¿no? La vamos a denotar con la letra G minúscula. Y su valor aproximado es de 9.81. Aquí me faltó un 1. Vamos a usar 9.81 metros sobre segundo cuadrado para referirnos a la aceleración gravitacional. ¿Okay? Entonces resulta que si uno hace un análisis similar que el anterior, las ecuaciones que nos ayudan a describir el movimiento de caída libre tienen la misma forma que las anteriores, o sea que estas. ¿Okay? Nada más que obviamente ahora el subíndice X lo cambiamos por el subíndice Y y la aceleración la cambiamos por la aceleración gravitacional con un signo menos donde quiera que haya la aceleración gravitacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera de las ecuaciones anteriores teníamos Bx igual a B0x más A por T, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que By va a ser igual a B0y menos G por T. Entonces este menos que viene aquí es porque lo que estamos diciendo es que la aceleración gravitacional actúa hacia abajo siempre. ¿Okay? Entonces, aquí, así como están escritas las ecuaciones en esta lámina, no es necesario
al momento de estar resolviendo problemas, que por ejemplo pongan el valor de la velocidad inicial en y luego es menos y que le pongan menos 9.8 metros al segundo cuadrado por el tiempo. Ya no es necesario poner un menos extra, ¿ok? En algunos textos aquí ponen las ecuaciones como BY igual a B0Y más aceleración en Y por el tiempo, y al momento de estar resolviendo problemas esa aceleración en Y la ponen como menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. También está bien si la quieren usar así. Lo único que les recomiendo es que no se confundan con los signos. Aquí como yo estoy poniendo las ecuaciones, ya va implícito ese signo menos que suele ponérsele a la gravedad al momento de sustituir el valor. Entonces, pues tienen la misma forma las ecuaciones, ¿ok? Nomás cambiamos x por y cambiamos as por menos g, ¿ok? Y entonces, pues sería las ecuaciones para describir un movimiento en caída libre. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o comentario háganmela saber y nos vemos la próxima.